Felipe Ferra Gómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor. ¿Por dónde y a qué hora Y es la 500 campeona pesos. mexicana que está dando una buena exhibición? ¡Con los tacos de canasta, tacos! Inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. Bienvenidos a su podcast México Mágico, donde tres amigos de diferentes latitudes, unidos por el Internet, otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un él antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. 27 de febrero del año 2020. Un pinche vato cualquiera, más o menos de 35 años de edad, se le ocurrió ir de visita a Italia. Yo me imagino que a festejar el 14 de febrero. Parece ser que el registro dice que del 14 al 22 de febrero este señor fue a visitar. Regresa a México y se convierte en el paciente cero de COVID que llega a hacer un desmadre a su país natal, México. Y a partir de ahí, todo se derrumbó. Salto al día de hoy, 10 de noviembre del año 2021. ¿Y en qué vamos? ¿Ya se acabó el COVID? Comenzamos. Y el día de hoy solamente vamos a poder contar con 2/3 partes de este equipo súper talentoso de personas que no se informan, pero bien que opinan, y por eso crean su propio podcast. Y bueno, 2/3 partes de todo ese equipo es su servilleta y el señor que está aquí conmigo, JC. ¿Cómo estás, JC? ¿Qué onda, tío Marcos? Bien, bien. Claramente, como dices, somos personas cero informadas completamente, pero con las ganas de decir pendejadas, y por eso hicimos este podcast. Y el que no le guste, pues escúchenos y después se puede ir a la chingada. Les damos consultoría de cómo hacer un podcast en cuestiones técnicas, pero no en cuestiones de contenido, ¿no? Exactamente. Técnicamente somos la reata, güey, porque pues, los tres tenemos como que el technical background, pero el contenido así como que se empieza a ir como que a la verge en ocasiones. Pero es parte de... Yo quiero recalcar que, más en mi caso al menos, es que creo que yo sé buscar bien en Google. Ese es mi typical background. Güey, ¿has visto eso? Ese meme de cómo programa un senior developer y es así como de documenta, levanta requerimientos, Sí, va a ¿cómo se llama? sí, así como análisis, un desarrollo bien documentado, todo organizado, y como que pasa un año después y se acuerda exactamente igual que el junior que lo hizo todo al chingadas. Exactamente, güey. Sí, güey, aunque documentemos y hagamos todo, no se nos da ese pedo, güey, realmente. Y por eso sí, como lo dices, güey, googleamos muy bien. Entonces, eso nos da la capacidad cognitiva de decir, sí, podemos hacerlo, chingue su madre. Va. Pero Bueno, ¿qué tal, pues güey? ya estamos en una entrega más de teorías pendejas y de información, no sabemos qué tan bien sustentada, pero relacionadas con el coronavirus. Y me pareció, cuando lo propusiste, un buen tema, porque honestamente, cuando hace un año que todo esto comenzó, como que diario abría yo las noticias, preguntaba, me trataba de informar. Teníamos No, espérate. información. No hace un año, güey, hace más. Bueno, año y medio, sí, año y medio. Simón, sí. Y teníamos fuentes de información muy confiables, por ejemplo, no me acuerdo perfectamente cómo se llama este señor, creo que se apellida Gatell, no me acuerdo bien. No, López Obrador, me parece. Ese fue el primero, pero después mandó a traer a un especialista que tenía una maestría en algo relacionado con la salud, no me acuerdo, medicina, no sé. Bueno, Homeopática. sí, por ahí. Y recuerdo claramente cómo sus primeras indicaciones fue, no hace falta el cubrebocas, es como una gripa un poco más fuerte, y con el poder de la Virgencita de Guadalupe y otros santos, vamos a salir. Corte A, sí, y dijeron 2, 3 meses ni siquiera dijeron encierro, dijeron como de
de estar Fue- separados, de sana distancia, de sí, guárdense, pero, o sea, tampoco se encierren en un búnker Ajá, en no contra de existe la radiación. no va a haber reclusión, simplemente quédate en casa, Ajá, sal a lo mínimo necesario y ya. ajá. Y dijo algo así, tratando de recordarlo, no es necesario imponerles reglamentos drásticos, toques de queda, yo sé que el pueblo va a hacer lo que crea correcto, ¿no? Corte A, un año y medio después, después de muchos enfermos, muchos muertos y muchos fallos económicos debido a que la gente no estaba yendo a trabajar, seguimos en la misma pinche pandemia que se pensaba que iba a durar solamente unos cuantos mesecitos. Y pues me parece interesante porque como yo tengo una boca muy grande y siempre hablo mal de todo lo que pueda, yo podría hablar perfectamente como que uno de los lugares donde menos o que peor organización tuvo y una peor planificación con respecto a los países del primer mundo ocurrió, era México. Pero que me están callando la boca. ¿Cómo ves que las estadísticas están marcando cosas muy diferentes? Mira, sí y no. O sea, sí están haciéndose las cosas. Quizás el arranque no fue el ideal y eso fue lo que generó el descontento. O los primeros números tan erráticos. Y no, porque también tenemos que ver contra quién nos vamos a comparar. O sea, si yo, México, me voy a comparar contra los Estados Unidos, que hay una densidad demográfica enorme entre nosotros, pues claramente hay un gap muy importante. Sin embargo, si me voy a comparar contra Venezuela, contra Colombia, contra Ecuador, que somos sumamente similares y estamos teniendo, pues, no sé, ese manejo, pues obviamente estamos igual. Pero si yo reviso mis números contra un país como Estados Unidos, pues obviamente hay una diferencia abismal, güey. Porque, por ejemplo, aquí, así a grosso modo, y esto no son cifras exactas, o sea, tenemos 3 millones y cacho de casos, ¿no? Estados Unidos tiene 46 millones de casos. De casos, sin contar muertes y sin contar recuperaciones. Solamente casos comprobados de COVID. O sea, hay 43 millones de diferencia entre esos güeyes y nosotros. Nada más. Entonces, Sí, bueno, habrá que compararlo contra la totalidad de la población, lo entiendo, claro. pero de que Y, son cifras abismales, sí lo son, ¿no? sí, no, y entiendo hacia dónde va el tema de la comparativa en porcentajes. De que, por ejemplo, si nos ponemos ya netamente en porcentajes y dejamos de lado a la cantidad de personas, pues sí, tenemos un mejor manejo de pandemia, curiosamente, pero no solo se debe al manejo de la pandemia del gobierno. El gobierno, lo único que el gobierno tenía que hacer o tiene que hacer era conseguir vacunas y suministrarlas. La gran tarea y a quien se le tiene que aplaudir aquí, creo que es a toda la población que dijo, chinga su madre, sí me voy a ir a vacunar, así me pongan la pinche vacuna pedorra esa del ¿cómo se llama? El Sputnik, que creo que te tocó a ti Sputnik, ¿no? A mí sí, sí, sí. Ya Y, cuando y me la, activen, vamos a hacer un desmadre aquí con la Unión la Soviética. perestroika va a regresar. Y Me van a leer en un librito rojo y me van a decir cosas como vagón, sol, tren, este, y gran así referencia. Sí, me güey. van a activar. No, y por ejemplo, güey, o sea, hubo al principio cuando comenzó esta jornada de vacunación, que fue este año, dijeron primero la primera línea, que son médicos, enfermeras y todo el personal de salud. Les pusieron una vacuna, pasó más de un mes y les pusieron la otra parte, que ya no era de la misma, pero no había pedo porque pues, siguen siendo anticuerpos. Mucha gente se puso muy mal. Y, insisto, hubo un muy mal manejo del delivery. Quiero ponerlo Ah, así. Sin embargo, mucha gente pensando en que teniendo la vacuna iban a tener un poquito más de, ¿cómo lo ponemos así? De protección.
dijeron, sí, güey, vamos a vacunar porque ya necesito salir. Ya estoy hasta la madre de estar encerrado. Porque si bien hubo gente que le valió madre y que no cree y que les iban a robar el líquido de las rodillas y el 5G y todo eso, porque sí hubo y creo que hasta la fecha hay gente así. Sí. Y que no nos crea, vaya a los capítulos anteriores y escúchenos. Ajá. Sí hubo, o sea, sí hubo mucha participación ciudadana, güey, y eso se tiene que aplaudir, porque gracias Sí. a todas las personas que nos fuimos a poner la vacuna, güey, hemos de alguna forma frenado este pinche desmadre que trae. Es un desmadre que trajo mucho desempleo, creció la pobreza en este país gracias a, insisto, el mal manejo que se le dio desde un principio. ¿Cómo es posible que en otros países hubieran hecho encierros parciales o totales y acá vinieran y dijeran, no, son 15 días, quédense guardaditos, ahí les van unas estampitas y pídanle a Diosito Santo y pídanle a la Virgencita de Guadalupe y pídanle a todos ellos que nos cuiden y que nos protejan y nada nos va a pasar, güey? ¿Y cuánta gente no se murió, güey? Ya estando en pandemia, güey, la gente dijo, no vamos a cancelar el Vive Latino. Y ese fue el Sí. primer caldo de cultivo gigantesco para que se propagara el virus. Sí, de acuerdo. Y retomando un poco lo que dijiste y tratando de conectar con lo que empecé diciendo, yo no podría creer que el resultado en términos generales sea bueno, que es mi percepción, partiendo de cómo comenzó la información que se daba por medios públicos, ¿no? Justo esto de lo que estaba burlando. No hace falta el cubrebocas, es una gripita, vamos a guardarnos un poquito. Viene el Vive Latino, ¿no? Y me llama la atención que hubo algunos otros países que tienen gobiernos militarizados que básicamente obligaron a un toque de queda. Y yo creo, me voy a atrever a decir, y no tengo con qué respaldarlo, es completamente mi percepción, creo que mucho del manejo, o sea, creo que mucho del por qué los números no son tan desfavorables en México es porque la gente se preocupó y trató de adelantarse por encima de la información que repartía el gobierno. A mí me tocó que medios alternativos dijeran, no, sí hay que usar cubrebocas. Al mismo tiempo que Gatell estaba diciendo, no es necesario. Aquí el tema es que decían, la ONU no ha dicho claramente que sea obligatorio usar el cubrebocas. No sabemos si se contagia por vía respiratoria, contacto, por saliva, por lo que sea, ¿no? No lo sabemos, no está como científicamente comprobado. Esa era la postura. Pero, si yo te digo a ti que es un virus y se sabe de forma histórica que parte de lo que puedes hacer es higienizar, ¿por qué no eres proactivo y favoreces Claro. que haya higienización en términos generales? Hoy nos damos cuenta que es una estupidez meter los pies a un tapetito porque la forma en la que se puede contagiar es completamente por vías respiratorias, así completamente, y por gotículas de saliva, así está definido. A No, lo y mejor hoy hace un es, año y medio. y hoy es día que siguen utilizando los dichosos tapetes. Los tapetes más secos que ni madres, Sí. pero sigue habiendo en muchos lugares, en muchos, Dice una broma, te tienes que, vamos a decir, higienizar los pies, las suelas de los zapatos en un tapete que tenga un líquido sanitizante. El tapete está seco. Ah, pero eso sí, saliendo del tapete te secas los pies en una jerga que está empapada. No, y Porque que así todos los pinches mundos las ha pisado, o sea, también. Exacto. Entonces, Sí, o sea, no lo están cambiando cada hora, ¿no? sí, güey, Llevo es ahí un 3 absurdo. días. Sí. Y a lo que me refiero es que afortunadamente con la capacidad que tenemos de recibir y mandar información a nivel global, comencé diciendo que estamos hablando de finales de febrero, 27 de febrero, cuando se detecta el paciente cero en México. Pero en China ocurrió
vamos a decir, diciembre del año anterior. Entonces, enero, febrero, al menos habían ocurrido 2 meses completos, si no es que un poco más. Ya se tenía cierta información y era contraria a la que estaba dando el gobierno. Sí, claro. Aquí lo que quiero resaltar es, sí creo que parte de la población hizo alguna especie de presión social para decir, no, pues sí voy a usar cubrebocas. Yo me acuerdo que me tocó que no encontrara cubrebocas, o sea, se acabaron. Y mientras el gobierno está diciendo, no, no es necesario. Una. Luego, creo que el sistema general de salud de México es bueno y al menos en cuestiones de vacunación, la campaña de vacunación que tiene Sí, 50 años existiendo. sí, güey. Es O de los sea, mejores del mundo, ¿eh? Sí, es de los mejores del mundo. Entonces, aquí lo que pasa es que tal vez no había tanto personal, pero con las herramientas que se tenían, así con lo que se tenía, se hizo lo que pudo y se dio un extra. Y el resultado del día de hoy, nada más así, brevemente te puedo decir que al día 9 de noviembre, que fue el día de ayer, están registrados en las estadísticas de Google, que quiero pensar que son Reales. reales, reales. Al 9 de noviembre, 736 casos nuevos, o sea, activos en ese momento, en México, en el país. Y es casi el mismo número que cuando estábamos hace un año, aproximadamente alrededor del 14 de julio, que todavía no se disparaba de forma estrepitosa. Entonces, si pudieran ver la gráfica que no pueden ver, la que estoy yo observando, parece que ya se terminó, al menos con los números que les estoy diciendo. 700 y tantas personas, 736, van en 2 vagones del metro, 3 vagones del metro. O sea, son muy poquitas. De los que se caen. Ah, No, espero que no, porque ahí ya, bueno, no sé. No, ese es otro tema, pero... sí, sí, claro. No, pero, ajá, dale. Absolutamente, bueno, ya para acabar, absolutamente coincide con que todos los adultos mayores de 20 años en todo el país al menos ya tienen una dosis. O sea, sí está muy marcado en la época en la que comienza la vacunación, baja a niveles increíbles porque la vacuna, como habíamos mencionado anteriormente, no evita que te contagies, pero logra que el contagio no pase a términos de vida o muerte, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, estas 736 personas probablemente estén hospitalizadas y habrá a lo mejor miles o millones en su casa enfermos, pero no requieren hospitalización y eso es de verdad haber encontrado oro después de haber estado enterrados hasta el cuello en arenas movedizas. Sí, sí, sí. No, definitivamente, ¿eh? Y aquí hay que tomar en cuenta unas cuantas cosas. Uno, como lo mencionas, en China los primeros casos suceden en diciembre. Se aísla la ciudad completamente cuando se tiene los contagios per se, Sí. donde ya tienen determinado qué virus es, que es la variante del SARS-CoV-2, y literalmente aíslan la ciudad. O sea, ahí no se andan con mamadas de que, a ver si quieren. No. Se cierra la ciudad completamente para que el virus no escape, pretendiendo en ese momento y con el conocimiento que se tenía de que solamente el portador del virus, saliendo de la ciudad, podía disipar el ¿cómo se llama? Pues el virus en sí. Sin embargo, no sabían que sobrevivía en diferentes superficies, sobrevivía por demasiado tiempo, que era algo bastante novedoso en un virus, y es lo que de repente hace pensar a los conspiranoicos que esto es algo creado. Y otras, lo de las partículas de aire, las partículas de saliva y todo eso. Bueno, un amigo que vive en China me dijo, yo estaba de vacaciones en ese momento en una de las provincias, él vive en Shanghai, entonces él regresa a Shanghai justo antes de que cierren Shanghai, ya en enero. Y llegan a su casa, tocan su puerta y ve a la policía militar china, en donde muy amablemente le piden le piden su celular, le piden su identificación y le dicen, aquí tenemos
en nuestros registros que tú viajaste de tal lugar a tal lugar, tal día, tales horas, y le sueltan todo, ¿no? Entonces él le pregunta, ¿estuviste en este y en este lugar? Ellos le están preguntando a todos en el edificio. Afirmando, ¿no? Ajá, exactamente, preguntando, firmando en todo el edificio. Y el pendejo que hubiera dicho, no es cierto, pero tengo aquí tu registro del celular que sí estabas en ese lugar, pues te lo encierran, ¿no? Afortunadamente mi cuate pues no había cometido ninguna falta que ameritara que lo tuvieran que guardar unos días, simplemente corroboran la información que dice su celular contra sus registros. Le dicen, ok, tú y este bloque, digamos, por ponerle un nombre a este bloque C, va a salir lunes, miércoles a comprar víveres de las 7 de la noche a las 7:30. Solamente esos 30 minutos tienes para salir, vas, compras y te regresas. No puedes hacer nada más. Y pobrecito de ti si te encontramos en otra pendejada, ¿no? Bueno, pasa ese encierro forzado, no se contagia más esa zona. De repente empiezan a aparecer focos y todo eso, ¿no? El virus llega a Europa. Como dices tú, ya para ese momento en todo el mundo ya se empiezan a ver focos rojos. Se pide que exista el tema de la sanitización, de los cubrebocas y todo ese tipo de cosas. Llega el virus a México e insisto, y aquí es en donde vuelvo a repetir, el gobierno manejó y sigue manejando mal la pandemia. Si el país está en tan buenas cifras en este momento, no es por culpa ni gracias al gobierno. Es gracias a la población que, como bien mencionaste hace rato, se informó con fuentes alternas, con familiares que viven en otros países, con amigos, con médicos, con todo lo que tú quieras, para no ser presa de esta chingadera que no sabíamos cómo funcionaba. Y te voy a decir una cosa. El sistema de salud, o sea, el sistema de salud que pudiera funcionar de forma independiente, aunque el gobierno esté comiéndose los mocos, o sea. Sí, definitivamente, ¿no? Y el ejército también, o sea, se desplegaron muy rápido, crearon hospitales ambulantes en tiempos récord, o sea, esa parte funciona perfectamente. Yo creo que claro, lo que sería la cara que dan ante el público, ajá, esa es la que no me acaba de convencer hasta el día de hoy. Claramente el señor AMLO jamás se vio usando un cubrebocas, se enfermó. El tío Gatell lo mismo, ¿no? Acabo de enfermarse y al otro día se ve echando desmadre sin cubrebocas ahí en un parque y un par de días después en la playa, ¿no? No, y también pues con la novia, ¿no? El tema, y otra vez, güey, la situación aquí es, por ejemplo, mencionabas también hace rato, yo hubo un momento en que ya no encontré cubrebocas. Y sí es cierto, güey, de ser artículos sumamente baratos, sumamente... en que los encuentras, no sé, güey, hasta en la vuelta de la esquina, pues en lugares que hasta en ese momento se vendían ciertas farmacias o ciertas tiendas, pues de repente ya eran súper escasos y eran los pocos que eran carísimos. Yo me acuerdo que nosotros, una amiga nos avisó, nos dijo, oye, yo voy a hacer pedido porque ya trabaja para el gobierno. Me dice, vamos a hacer pedido de alcohol. ¿Quieren que les pida uno extra? No, pues que sí, ¿no? Ya le mandamos la lana y nos trajeron 5 litros de alcohol en gel, ¿no? Y que todavía tenemos. Y fue un friquearse bien cabrón al principio porque no sabíamos qué pedo. En ese momento, bien lo recuerdo, que solamente sabíamos que los adultos arriba de 60 años y los menores de 9 años hacia abajo eran los más susceptibles y que los que estábamos entre ese rango no nos iba a pasar nada. Después nos dicen que no es cierto, después dicen que todos, después dicen que era peor con las personas con alguna enfermedad de morbilidad. Y así fueron saliendo más y más y más y más y más y más cosas. Pero insisto, por ejemplo, en el círculo de amigos y amistades y compañeros que tengo, muchas personas sí dejaron de hacerle caso al gobierno o a lo que decía y optamos por mejor extremar precauciones, si lo quieren ver de alguna forma.
Y no salíamos, nos mantuvimos con cubrebocas, nos mantuvimos así. Ya creo que ya era una exageración de mi parte, muy particularmente lo digo así. Usar guantes cuando salíamos porque teníamos que salir a algún lugar. Eso sí no lo hacía, pero sí traía mi gel en mi carro o cuando llegaba a casa. Pero sí había mucha gente que sí andaba con guantes, con cubreboca, con careta. Es más, de hecho me compré una careta. Ajá, Parece una pinche careta de soldador, nada más que es transparente y no es negra. Y de la primera vez que tuve que volar, estando en pandemia, llegué con la pinche careta y la gente se me quedaba viendo así, ¿y este pendejo qué, no? ajá. Que dicho sea de paso, ni pudimos volar porque... Se canceló, ¿verdad? Por un idiota que lo Ajá, detectaron con temperatura exactamente. alta. Porque también tenían la mala costumbre, güey, de que salió esa teoría pendeja de que los escáneres, que el rayo láser te freía el cerebro, entonces la gente no se quiere dejar tomar la temperatura correctamente. Entonces, la señora, porque era una mujer, no quiso que le tomaran la temperatura en la cabeza, puso el brazo, pues en el brazo no se detectó la temperatura, llegan al avión, le vuelven a tomar la temperatura y ahí detectan que trae fiebre. Entonces, pues vas para atrás, ¿no? Y como cuando te vas a subir al avión, pues pasas por un túnel, pues era evidente que a lo mejor habían quedado partículas o que había estado el virus por ahí, toda la gente que pasó antes y durante, pues muy probablemente podía estar contagiada. O sea, espérame, Entonces, ¿estás diciendo que en un aeropuerto no tomaron, entre comillas enormes, todas las medidas de seguridad e higiene? Como llevamos un año y medio escuchando. claro que no, güey, jamás en la perra vida, ¿no, güey? Güey, hace 2 semanas, hace 3 semanas tuve que viajar y el pinche aeropuerto estaba hasta la madre, güey. El aeropuerto, el que me queda más cerca es el de la ciudad de Guadalajara, el internacional Miguel Hidalgo, no sé cómo se llama. Estaba hasta su pinche madre de gente, güey. Era de madrugada cuando llegué. Llegué a Denver y estaba igual, mamón. Igual, hasta su puta madre de gente. En Estados Unidos, la gente sí te estás escuchando todo el tiempo la grabación en el aeropuerto que te dice usa cubrebocas siempre que estés en las inmediaciones del aeropuerto. Pero la gente en la parte del fast food estaba pues valiendo pito. Sí, quiero resaltar que Estados Unidos, que se autollaman como el país de la libertad, la independencia y que creen que tienen la capacidad de decirle a todos los demás qué hacer, son una bola de pendejos. O sea, lo que tienen es una estructura, todo su sistema sí es muy superior al que tenemos nosotros, pero la gente no está muy bien capacitada en términos generales, ¿eh? O sea, tengo una amiga que se fue a trabajar allá y me platica relativamente seguido, ¿no? Ella como mexicana y sabiendo que su hermano falleció por COVID, dijo, yo tengo la ventaja de que aquí en Estados Unidos pues se liberaron primero las vacunas en comparación con México y de las mejores, ¿no? O sea, por ejemplo la Johnson & Johnson, que es la que ahorita tiene las certificaciones, mejores cifras y todo, creo que le tocó. Y había campañas para motivar a la gente a irse a vacunar. Y ella me mostró, por ejemplo, que le hicieron, creo que, no me acuerdo, su 10 o 15% de descuento en el supermercado, le dieron un cupón. Y ella dijo, yo hubiera pagado porque me permitieran, siendo extranjera, que me pusiera yo una vacuna tan pronto. Pero los locales no se están yendo a vacunar. O sea, les tienen que rogar, les tienen que dar incentivos de dinero, de impuestos, de cerveza, y no está funcionando. O sea, no se están yendo a vacunar los señores. Y, por ejemplo, donde ella trabaja, me dice que en sus cubículos no usan cubrebocas. Solamente cuando tienen juntas en alguna sala, les piden como que de preferencia se los pongan. Lo cual creo que está muy mal. O sea, no, pues sí, güey, obviamente. La vacuna no te evita que te contagies. Y si no se están vacunando, o sea, lo que deberían... Entiendo que les dé cierta libertad y cierta seguridad porque no se van a morir. O se van a morir muchos menos, ¿no? Estaba leyendo los números y dice que me parece que aumentan un 90% las probabilidades de que no vayas a dar al hospital. Así y es. solamente
3% de las personas que ya se vacunaron y aún así se contagian, solamente el 3% van al hospital. Y son muy pocas de ese 3% las que están en un estado así fatal. Y probablemente tenga que ver con que tengan algún otro problema, no sé, Sí, asma. claro. Sí, una tengan... enfermedad preexistente. Exacto. Entonces, definitivamente la vacunación nos está salvando la vida al mundo. Pero estos señores que tienen acceso a toda la información deciden ignorarlo y decir que los va a volver autistas, cosa que es una estupidez porque ese estudio del autismo y las vacunas fue completamente tendencioso por un vato que al día de hoy perdió su licencia médica y en una página en internet donde están publicados los artículos que se han detectado como falsos, claro, y con donde dan todas las explicaciones de por qué no se aprobó por la comunidad científica que el documento que este güey generó diciendo que podría, ni siquiera dijo causar autismo, dijo podría favorecer que las personas aumenten como los casos de autismo. Y creo que tiene que ver con alguna tendencia genética de que previamente se haya encontrado en tu familia. Yo no sé quién alteró toda esa información y dijo, no, las vacunas dan autismo, así, entonces no nos vamos a vacunar. Pues es que es la misma gente, y creo que aquí el gran problema que tiene, bueno, no solamente ellos, todos en el mundo ahorita es el acceso a tanta información, güey. Ese es el gran problema. Y no estoy falsa, ¿no? No, güey, ajá, exactamente, obviamente información falsa, pero el gran problema es... Entendí tu punto, o sea, hay tanta que no toda es verdadera. Ajá, güey, y el problema es que la gente, y conozco personas que se dicen investigadores y estudiosos de cualquier campo que tú quieras, que basan sus investigaciones en Wikipedia, mamón. O sea, Wikipedia es una página a la que yo, tú, Juan Pérez, mi vecino el Crico, puede alimentar y decir, yo vi cómo Juan Pérez mataba 10 perros volteándolos a ver feo. Y va a haber algún pendejo en el mundo que se lo va a creer, pues, ¿no? Sí, la forma en la que los wikis funcionan es con información de la gente que está consumiendo esas páginas. Y entre ellos mismos se editan o se evalúan o se validan. Pero no es una fuente confiable. Puede venir de una fuente confiable, pero no es obligatorio que venga. Y te das cuenta, güey, cuando viene de una fuente confiable, entre grandes comillas, porque pues vienen las citas, viene la bibliografía, viene lo que tú gustes y mandes. Digo, porque yo puedo poner una cita acerca de Cañitas y puedo citar bibliográficamente el pinche libro, que también ese es un asco, ¿no? Entonces, por eso te digo, entre comillas muy grandes es el tema. Ahora, y no estoy diciendo con esto que tengamos que coartar la información o el acceso a la información. Simplemente es, ok, ya llegó alguien o ya vi un artículo en internet que dice que el COVID me va a generar superpoderes, porque seguramente hay una pendejada así, ¿no? Pues voy y reviso que sí sea cierto, güey, o voy a ver quién fue el pendejo que puso esto, porque si destruction of the god @gmail.com está escribiendo esto, pues lo mandas a la verga, carajo, pues, o sea, no es alguien que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? O Hell Angel 1972, que vive en el sótano de sus papás, pues, no, güey, o sea, no mames. Oye, pues. Marcos-666@hotmail.com. El JC, la bestia de Satán, güey, pues no, güey, esas son mamadas, ¿no? Pero el tema es eso, güey. Estados Unidos, algo que yo sí le reconozco, y esto no es malinchismo, es simplemente una veracidad de datos que pudiera comprobar, es que son personas que han perfeccionado la burocracia, y es un país que funciona burocráticamente bien chingón. Sí, o sea, se están auditando entre ellos, no existe un ente con autoridad total, y la prueba está en que Don Trump no pudo complementar el segundo cargo y estuvo al menos nominado para el impeachment. O sea, porque la estructura lo permite. Es muy difícil, exacto, y estoy completamente de acuerdo. O sea, han normado tanto
y han corregido que es muy difícil que exista un pendejo que tenga la capacidad de que no lo puedan frenar. Estoy de acuerdo. Exactamente. Es así. La estructura es mucho mejor que la nuestra. Exactamente. Y eso es lo que hace que sus procesos Ajá. se vean mejor, güey. Aún en comparación a un país como a este. prueba de pendejos. Eso es Ajá, lo que está exactamente. ocurriendo. Ajá. Justamente es eso. Acá no. Acá es así como de que llega el nuevo y le dicen, a ver, mijo, mira, tú no eres doctor, pero pues como eres compa del gober, como eres compa del diputado, como eres compa del presidente, pues te vamos a poner aquí. Y es una persona que no tiene la preparación, no tiene nada, entonces así como de que, pues no son Sí, burócratas, pues. luego los cambian de puesto y se les Claro. ocurre decir, yo vengo a aprender. Ándale, güey. Así con todo ese descaro. Ajá. No, o por ejemplo, hoy me tocó ver una noticia, volviendo al tema del COVID, que la gobernadora de Yucatán, de Mérida, sí, de Yucatán, Laida Sansores, dijo, ya no usen cubrebocas, es más, hasta la sana distancia ya no la apliquen, pero de todos modos voy a preguntarle a los que sí saben, pero yo creo que ya no, porque pues ya nos vacunamos todos, ya pasó mucho, como que ya pasó mucho tiempo, como que ya estuvo bueno. Ajá. O sea, ese era su fundamento. Como que ya pasó mucho. Ajá. Okay. O sea, señora, pues, si usted se enferma, si a usted le pasa algo, si a uno le pasa algo a su familia, usted no se va a ir al seguro, usted no se va a ir al ISSSTE, no se va a ir a un centro de salud del DIF. Usted se va a ir a un pinche hospital carísimo, privado, donde le van a dar todas las atenciones. Que, ojo, eso no garantiza que se cure o que salgan bien liberados del tema, pero va a tener mucha mejor atención que un cabrón de a pie. O una persona ella sí va a tener la capacidad de comprar lágrimas de niños huérfanos. Ah, sí, claro. Asumiendo que esa sea la cura, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces, cultivadas por monjas ciegas y vírgenes, ¿no? Ah, claro, sí. Entonces, pero es eso, güey. Ese es el tema de por qué vas a tratar... Sí, claramente esta señora no es epidemióloga. No, güey, ni siquiera de tener carrera de ninguna índole, claro. más que política, ¿no? Pero el problema es, ¿por qué vas a hacer que la gente que sí te escucha, porque ese es el gran problema que tiene la política en cualquier parte del mundo, que la gente que tiene la necesidad de justicia social le hace caso a estos pendejos? Y esas personas que mayormente son de bajos recursos, los escuchan y les creen, y al rato andan valiendo madre en las calles o haciendo cosas porque, pues, es que la gobernadora, el presidente, el diputado dijeron, y ya, ¿no? Como el güey que agarraron en la CDMX hace ya muchos años, que no tenía licencia para traer taxi y dijo que, pues, que la Virgencita de Guadalupe le había dado permiso, ¿no? O sea, no mames, mijo. O sea, está muy padre, pero la Virgencita podrá haber sido su máximo referente, pero la ley no se rige por las creencias pendejas ¿sí? de la gente. O sea, y justo la idea de que exista un reglamento es que sea inflexible para que no nos tengamos que pelear para ver quién de los dos pendejos que estamos discutiendo tienen razón o no, o cuál es el punto medio. Se supone que la ley debe ser ciega, basada en un estudio y o la estadística de casos que han ocurrido anteriormente y que deberíamos ir actualizando conforme el tiempo va evolucionando la vida de las personas. Bueno, claro. Eso es lo que debería pasar, no creo que ocurra, pero regresando al tema, la señora en qué se basó, en que yo creo que ya pasó mucho tiempo, eso está muy mal, pero lo que está aún peor es que las personas que le hagan caso no cuestionen y que digan, pues ella ya dijo, ¿no? Y si me pasa algo es culpa de ella, pues te vas a morir, carnal, a ver cómo le cobras eso. Exactamente, güey. Y ese es el gran problema que la gente no quiere ver. Porque es eso, güey, no lo quieren ver. Sí, no, deciden poner en su vida en manos de alguien más y hacerlos responsables de lo bueno y de lo malo. Exactamente, porque pues si es algo bueno, y eso de que hacerlos responsables de lo bueno y de lo malo, sí es un poco cierto, pero siempre obviamente le vas a dar el peso. Cuando es algo bueno para ti, pues te lo vas a adjudicar. Pero cuando es algo malo, y es aquí donde se vuelve el tema vicioso, ¿no? Se lo voy a adjudicar a alguien que por eso desde un principio se lo estoy dando para que no sea culpa mía, aunque a todas luces sí lo sea, ¿no? Por ejemplo,
no salgas, y sales. Es que tengo que trabajar y ellos no me están pagando. Por ejemplo, otra cosa que sí pasó fue que muchas personas se quedaron sin empleo porque no hubo estímulos fiscales. Entonces, y la gente de repente escucha estímulos fiscales y dice, es que ya no van a cobrar impuestos y nos van a robar, ¿no? Como en otros países de primer mundo que sí ocurrió, ahí sí había dinero del gobierno que le daban a las personas para que, oye, esto es una ayuda mientras que estás desempleado o porque estás en casa por el COVID, ¿no? Y Acá no, bueno, acá esos fondos no se crearon a partir del COVID, o sea, no, tenían fondos preparados para emergencias y los ocuparon partiendo de que era una emergencia. A exactamente. ver si Aquí aquí no. hay fondos para eso, exacto. No, aquí sí había fondos y había demasiados fondos porque claramente este país está rodeado por mar, por los dos lugares, y cada perro año tenemos temporada de lluvias y cada perro año tenemos temporada de huracanes y cada año es lo mismo. Tabasco, Chiapas, Oaxaca y todo el sureste del país se vuelve un pinche pantano y zona de desastre. Y por eso existían esos programas de ayuda y asistencia. Pero aquí llegó este gobierno, esta administración, y dijo, ¿sabes qué? No, porque es demasiado fifí y que se chinguen, ¿no? Se chingan esa lana y cuando se necesita para este pedo, pues no tenían dinero. Y ahora los empresarios dijeron, ¿sabes qué, güey? Está bien, no nos des dinero para pagarles. Aguántanos 3 meses las cuotas obrero patronales y ya. Y así yo no voy a despedir gente y así no voy a correrlos y les voy a pagar íntegro su sueldo. ¿Y qué dijo el gobierno? No, se chingaron y hubo despidos, la gente culpó a los empresarios y después cuando empezaron a ver estos programas de mis chambitas o las chambitas del bienestar o alguna mamada así, fue como de, ya ven, nosotros el gobierno salvamos a toda esta bola de pobres desempleados y les dimos chamba. Y por eso los números de contratación se elevaron tanto gracias a nosotros, o en el particular caso del presidente, gracias a mí. Entonces, güey, no, o sea, no es así el pedo, pues. O sea, si ese cabrón tiene el poder de controlar el precio de la gasolina y de no Sí, subirla también. puntualmente, claro que puede hacer eso. Sí. No, yo envidio cómo tiene esa capacidad de negociación contra los jeques árabes que tienen todo el perro petróleo del mundo y este pinche viejo meco que no sabe ni siquiera amarrarse las agujetas, les va y les dice, no, baja la gasolina, ¿no? Sí, Entonces, porque él lo dijo, ¿no? ándale, güey, nada más porque yo, en todo mi poder de, ¿cómo se llama? De presidente de un país, lo quiero hacer así, ¿no? Para ayudar a mi gente. O sea, ni siquiera a toda la gente del mundo, a mi gente. Hace unos días fue a un congreso de la ONU y el representante de China y el de Rusia básicamente le dijeron, ya siéntese señora, ¿hasta Sí, crees que le iban a hacer caso con el precio No, del ni de petróleo? pedo, güey. No. Ni de pedo le iban a hacer caso, viejo meco. Cabe resaltar una cosa, güey. Durante toda su gestión hasta la fecha, jamás ha usado cubrebocas. No, cabrón. Solamente cuando ha tenido que viajar a Estados Unidos, porque es el único lugar que viaja. Cuando estuvo con el presidente Trump, usó cubrebocas y ahora que estuvo en la ONU también usó cubrebocas. Pero nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque hay así y acá no. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces. Pues porque no le dan la oportunidad de tomar la decisión en otros países. No, O sea, definitivamente, pues. Pero a lo que voy es, aquí tampoco le deberíamos de dar la opción, porque que no se no les deberíamos, sí, olvide que el pendejo ese trabaja para nosotros. O sea, claro. lo que me quitan, lo que te quitan, lo que nos quitan a todos que sí trabajamos y pagamos impuestos, le pagamos a ese güey y a toda la bola de imbéciles ineptos que están ahí. Entonces, ¿cómo carajos? Así es. ¿Me dejas darte unos números que encontré por ahí? Vale, venga. Les comentaba yo que el día de hoy el 9 de noviembre estaban registrados 736 casos nuevos, comparable contra aproximadamente el 18 de julio, o sea, mediados de julio, y un poquito antes también, por ahí de
mediados de mayo, era más o menos las mismas cifras. El peor pico que tuvo México fue 10 veces más ese número, más o menos 7,900 casos nuevos. Es decir, que hoy estamos a un 10% aproximadamente del peor en el punto más fuerte de la pandemia, que fue finales de enero, que curiosamente coincide, no creo que sea curioso, pero con la Navidad, donde nos valió absolutamente madre el aislamiento social. Bueno, de ahí hubo otro pico en verano, quién sabe por qué. Bueno. Pero comparado con otros países son excelentes números, es lo que te quería comentar. Mi hermano trabaja en una empresa que está relacionada con maquinaria alemana. Ujú. Y algunos de sus compañeros alemanes se vieron obligados por cuestiones obligatorias de su país a regresarse. O sea, pandemia se regresan. Y los regresaron, los metieron en cuarentena obligatoria 2 semanas. Y si no la cumplías, una multísima estúpidamente cara. Bueno, ese es el preámbulo para decirles que hasta donde yo sabía hace un año, Alemania tenía un número récord en el manejo de la pandemia porque los obligaron. Los obligaron de tal forma que, o sea, su economía se los permitía estar guardados en sus casas, pero si no lo hacías tenías una multa estúpidamente cara, ¿no? De tal forma que hasta el más o menos finales de octubre del año pasado tenían 4,000 casos nuevos. Era muy poco en comparación con su pico máximo que fue de 26,000. Pero hoy están a 41,000. Hoy están peor que hace un año. Mucho peor. Y me llama mucho la atención porque por eso mencioné los números. Hasta hace un año tenían números excelentes con el manejo de la pandemia. Y hoy que ya está disponibles las vacunas y que muy probablemente ellos han de haber tenido acceso antes que nosotros, no puedo creer que están hoy en el peor momento de la pandemia en Alemania. No lo puedo entender. Y cuando lo comparo contra México, digo, pues mira, a pesar de todo, creo que no nos está yendo tan mal. De verdad me sorprenden mucho esos números. Bueno, aquí lo que podemos también, que tampoco sería descabellado, es que los números que nosotros estamos viendo, o bueno, estos números que tú ves en donde quiera que los estés viendo, ya sea Google, ya sea en la Universidad de Johns Hopkins o BBC o la OMS o lo que sea, son datos que son provistos hacia esas entidades por el gobierno. Uh-huh. Y de antemano sabemos que traían al principio de la pandemia, creo que hasta la fecha traían el tema de el esquema Centinela, que por cada caso confirmado podía haber 3 o incluso 6 casos más, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar ese tema, güey, porque ¿cuántas veces no escuchamos a lo largo de esta pandemia que muchas personas el diagnóstico era la neumonía típica, cuando realmente era coronavirus, porque te daban el diagnóstico como neumonía típica, ibas a hacer el examen de COVID y era es que no había positivo. exámenes de COVID, no había exámenes de COVID a nivel país, o sea... No, a nivel país no, pero, o sea, más bien, sí había, pero los tenías que pagar tú. Y Pero llegó un momento donde ya no están disponibles, o sea, tenían 1,000 personas con posible contagio de COVID, pero tenían 100 pruebas. Entonces, todos los demás no tenían la capacidad de confirmarlo mediante la prueba. Entonces, entiendo que por eso, o sea, al final de cuentas, el COVID te genera una neumonía típica, ¿no? O sea, no es un diagnóstico erróneo, pero es como si dijeras refresco de cola en lugar de Coca-Cola, ¿no? Sí, sin embargo, ellos ¿cómo se llama? Te lo manejan como caso activo de COVID cuando ya necesitas estar hospitalizado. Ok. Al principio, si tú tenías COVID y no necesitabas los ventiladores, pues te puedes regresar a tu casa. Si te complicabas en el transcurso de la evolución de la enfermedad, bueno, ya era otro pedo. Pero en ese momento para ellos no tenías COVID, entonces no contabas como COVID.
Eso y esto todos los casos de las personas sin síntomas. Porque al exactamente. no tener Sí, síntomas, no era así tienes. fácil. Tienes dolor de cabeza, presentas malestar general, Diarrea. problemas de respiración, diarrea. No, adiós, te Ajá. descarto. Es otra cosa, no me interesa. Y no sabemos en qué porcentaje o estadísticamente se proyectaba o proyecta que haya personas con cero síntomas, pero bien que Exactamente. contagiaban, ¿no? O sea, solamente se descartaron porque no tenía síntomas. Exactamente. Me Entonces, me hace sentido, o sea, que se hayan perdido muchos registros por estas cosas que estamos diciendo que favorecían el que se descartaran. y eso te digo, Aún eso da así, números. Sí, bueno, aún así dan aún muy buenos así, ajá, números. exacto. Y hay que ver por qué, güey. Porque, por ejemplo, también esta semana yo estaba escuchando las noticias y veía que Alemania, como bien dices, Francia, Reino Unido, España, Italia, están volviendo a hacer encierros porque están volviendo a tener 24,000, 420,000, chingo mil de casos diarios. Diarios, Sí. mamón. Entonces dices tú, güey, ¿por qué a esos güeyes les está pasando? Si esos güeyes ya están vacunados, si esos güeyes ya tienen precauciones, tomaron mejores precauciones que nosotros. A lo mejor su genética es más propensa a joderse que la nuestra. No Creo que sé. España e Italia no tuvieron un buen manejo. O sea, Sí, no, creo. definitivamente. Ellos estoy seguro que no. Muchos de los países que de verdad son primer mundo son los que de verdad, los que sí tuvieron buen manejo. Creo que por ahí, a excepción de Suecia, que se les ocurrió intentar hacer la inmunidad de rebaño y ya que se dieron cuenta que no estaba funcionando, entonces dijeron, vamos a lo tradicional y nos vamos a encerrar, ¿no? Ni nos dejamos de mamadas. No, güey, es Ajá. cierto. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ya volvieron a clases híbridas y en algunos casos 100% presenciales. Yo, como papá, sí estoy preocupado, pero una parte de mí también está tranquilo porque realmente los niños necesitaban volver. No por mí, no por un tema personal, sino un niño en general necesita, si nosotros de adultos somos animales sociales, un niño en pleno crecimiento necesita esa formación pues de manada Uh-huh. que no estaban teniendo. Entonces había niños que ya estaban teniendo problemas de ansiedad completamente relacionados al COVID, no mamadas como de que, ay, es que me dio fe, me dio ansiedad. No, bueno, Cosas reales. o sea, sí, tienes razón, pero no solamente los niños, o sea, los temas de Ah, ansiedad están a niveles generales. sí, Lo claro. que puede pasar es que uno como adulto se tiene que chingar, ¿no? No, O o sea, lo no maneja te queda otra mejor. opción. Sí, ajá. Pues no sé Definitivamente. si lo maneja mejor, pero como el pretexto es de, pues ya estás grande y Ándale, depende de ti y tu aguántate, perro. familia, ajá, exacto, aguántate, perro. Exacto. No, güey. Y creo que algo que sí puedo decir, y creo que lo hemos dicho antes, es gracias a estos temas de autocontrol y de manejo de ansiedad y de estrés y todo eso, nació este podcast. Ah, exacto. Porque llegó un punto en el que Betty, tú y yo estábamos así como de que puta madre, que hay que hacer algo porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo, al menos a mí, sí me ha servido bastante, sí me ha ayudado a liberar esta necesidad de mantenerme ocupado en algo, porque de repente Como sí llega. de canalizar, ¿no? En lugar de estar Ándale, güey, pensando esa en era la palabra tonterías, correcta. ajá, ajá. De Sí, sí. canalizar esta ansiedad en algo que no Uh-huh. sea destructivo. Entonces, Exacto. pero, y aquí es donde mi preocupación como padre regresa, porque ahora en diciembre, güey, vamos a volver a tener una ola. Este pedo va a repuntar. Claro, sí. Y la gente no lo está viendo. La gente ya está diciendo, es como un secreto a voces de, ay, qué bueno que ya estamos volviendo a clase los niños, ya vamos a volver a tener un poco de tranquilidad y de normalidad. No, señores, no vamos a volver a la normalidad. Jamás. Eso estaba pensando. Yo creo que, por ejemplo, China tiene años, muchos años, o sea, no uno o dos, que en las ciudades más concurridas de gente tienen que vivir con el cubrebocas. Es como salir a trabajar con una gorra porque te va a dar el sol. Ajá. Ellos salen en algún lugar que sea muy caliente, vamos a decir, las personas en Yucatán tengan que salir con un paraguas, ¿no? Un parasol. Con sombrero. Con sombrero, sí. Bueno, en China, en China, en las ciudades muy conglomeradas,
viven con cubrebocas. De hecho, tienen niveles de contaminación altísimos, a niveles en los que empezaron a preocuparse porque no podían ver con claridad el sol, eran días nublados. Sí. Entonces, eso viene, justo como lo estás diciendo, hay que empezar a pensar que tal vez no vamos a tener que dejar de usar el cubrebocas. Yo que vivo en la Ciudad de México, te puedo decir que he hecho todo lo posible por no usar el transporte público, pero si a mí me dicen que mañana se acaba la pandemia, mañana voy a seguir usando el cubrebocas, al menos en el transporte público o en lugares donde tenga que estar cerca de, muy junto a otra persona, ¿no? Espalda con espalda, hombro con hombro. No me va a hacer daño. Y esta idea de lavarse las manos con tanta frecuencia también redujo de forma considerable enfermedades estomacales y cuestiones de virus de gripas, vamos, que pueden ser virales o bacterianas. Uh-huh. Se redujeron muchísimo porque, ¿qué creen? Hay que lavarse las manos. No, y el cubrebocas pues obviamente ayuda, ¿no? Claro, sí. Y es cierto, o sea, realmente yo creo que es algo que, como se ha dicho mucho en muchos foros y en muchos lugares, es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Pero en el mientras, en el que seguimos intentando ver cómo es que esta madre funciona correctamente, porque, por ejemplo, ya nosotros nos olvidamos, o sea, ya ahorita como sociedad, como seres humanos, nos olvidamos de la versión 1 del COVID. Uh-huh. Ya es algo que ya sucedió, ya pasó, pero luego salió una variable y luego otra variable. Ahorita la Delta creo que es la última que salió y que nos tenía a su merced porque era la más contagiosa y era la más mortal y la madre. Digo, espero que ya... Sí. Exactamente, espero que no vaya a salir ahora en diciembre otra más mortal, otra más contagiosa, otra más ojete, y que las vacunas que tenemos pues no nos sirvan de ni vergas, ¿no? Porque volvemos al punto y lo que la gente no quiere entender, y es que es eso, no quieren entender. La vacuna no va a evitar... Se ciegan para no tener que enfrentar una realidad que puede ser muy dura. Por ejemplo, yo solo veo a mi mamá que vive en otro estado en Navidad. ¿Cómo no la voy a ver? ¿Ah? Ándale. No, pues, no manches, o sea, el COVID no te va a respetar tu apego familiar, carnal. Ajá. Así de, ay, es que ¿sabes qué? Como no la ves en todo el año, este diciembre no te voy a pegar, güey, porque, pues, pobrecito, güey, no ves a tu jefa todo el año. Sí, es no, cierto. No. Sería muy desconsiderado de mi parte, ¿no? Ajá, no, entonces, por favor, haciendo alusión al primer capítulo de este podcast, no vayan a chingar a su madre. Exactamente. Quédense en casa. ¿No? Entonces, creo que ahí se cierra el círculo. Bueno, pero o sea, ya volviendo al tema, es cierto, o sea, la gente se cierra a que la vacuna lo va a salvar, y no es cierto. También conozco gente que ha tenido el esquema completo de la vacuna, y no la vacuna CanSino, ni las de una sola dosis, sino la Pfizer o la AstraZeneca, o inclusive la Johnson & Johnson, que han tenido coronavirus después de estar vacunados y fallecen por, como dijiste hace rato, enfermedades preexistentes, como diabetes, como algún problema con la tiroides, alguna otra. Ya se estaba tratando yo trabajé hace como unos 5 años en una empresa relacionada con temas de la salud. Hace más o menos 5 años ya se estaba mencionando que iba a tratarse como pandemia la diabetes y las enfermedades relacionadas con la parte el metabolismo, todo el metabolismo, o sea, estar gordo y tener problemas del corazón, tener problemas de... Sí, o sea, se iba a manejar como pandemia pronto y yo no podía entender por qué pandemia si yo pensaba que pandemia era una enfermedad contagiosa. Parece ser que no está restringido al contagio, sino a la enfermedad. Y para que se considera pandemia, quiere decir que iba a estar en un porcentaje altísimo de la población para que pudiera ser tratada como una pandemia. Entonces, si de por sí ya apuntaba a que por pinches gordos íbamos a tener problemas de salud a nivel país y luego a nivel mundo, y llega una enfermedad que hace que las personas que tengan este tipo de padecimientos, me incluyo porque yo tengo el colesterol alto, pues te vaya 10 veces peor o que no salgas de esa, ¿no?
No, claro, güey. O sea, y creo que la gente a lo mejor no lo quiere ver así. Sin embargo, sí lo es. La obesidad es contagiosa. O sea, Sí, no es como que llega un gordo y te muerde y te ajá, contagias de gordura, ¿no? O de sí, obesidad. por Pero, temas culturales, sí, sí, lo sí, entiendo, o sea, entiendo tu punto, exactamente. O sí. sea, si mis amigos, o sea, yo soy el flaco de mi grupo de amigos y mis amigos tragan una pizza entera y me invitan a jugar Halo o a jugar lo que sea y piden de comer y piden una sexta pizza para mí, para que yo me la chingue completa, pues yo también dije, güey, pues, o sea, no los voy a dejar abajo, son mis cuates, No, ¿no? porque aparte no eres hombre, ¿no? Si no Pues comes sí, como sí, sí, ¿no? estúpido. Y aparte a lo mejor dices tú, bueno, me como unos pedazos de pizza y a lo largo de la tarde, pues me voy comiendo a los demás, ¿no? Ujú, El problema no es que lo hagas una vez. El problema es que pues, hoy fue pizza y mañana son tacos y mañana son tortas y así te ujú. vas todos los días. Entonces, la obesidad que ya los tiene atrapados a ellos en sus garras de obesas, te empieza en sus obesas garras de obesidad, te empieza a atrapar a ti, güey. Y de repente de ser el güey flaco o el güey que tenía un poquito de mejor condición, pues te terminas convirtiendo en otro más de la manada de gordos y Así es. arrastras a otro güey a ese círculo vicioso. A mí me da mucha risa que el tema Anda. cultural en México te dice que entre más vayas creciendo de edad, o entre más vayas envejeciendo, está bien que vayas, entre comillas, Engordando. embarneciendo. Es lo que yo he escuchado. Sí, es O sea, cierto. yo he escuchado, no, ya está embarneciendo, no, se casó y ya tiene cuerpo de casado, ya está agarrando cuerpo de adulto. O sea, en temas culturales quiere decir que todos los mexicanos pensamos que es normal hacerse gordo. No, y es como que ese es el nivel al que debes ir llegando poco a poco, porque, por ejemplo, si se, Ajá, se casó y ya está más choncho, ¿no? Tiene ajá, hijos, pues a huevo tienes que tener panza de claro, papá y todavía lo claro, justificas es que si no tengo panza, pues con qué se detiene el chamaco, ¿no? exacto, Cuando lo sí. estoy abrazando. Y así con esas cosas. Y sí es cierto, o sea, sí es cierto, recuerdo yo también haber escuchado al respecto, ahorita que se menciona eso, que estaba por ser declarado en aquel entonces, me acuerdo que en el 2020 se va a declarar ¿cómo se llama? La obesidad como una pandemia. Pero ya nos tocará hablar acerca de cómo se contagia la gordura. Sí, Por lo, por lo pronto, raza, cuídense, sigan usando cubrebocas, lávense las manos. Si no tienen la vacuna, por lo que ustedes gusten y manden, traten de buscar en dónde se pueden vacunar. No le hagan a la mamada. Síganse cuidando hasta que esto no sea más certero. No le hagan a loco. Por su propio bien. ¿Algo más que decir? sí, pinches, cuídense. Cuídense quiere decir, vayan al médico de forma periódica, coman adecuadamente, dejen de estar mamando, por favor, con que el body shaming no es porque quiera molestar a un gordo, es porque se van a morir. Y ya lo demostró el coronavirus. Las personas con peores niveles de obesidad, se les complica todo, se les complica temas respiratorios, temas del corazón, temas de circulación de la sangre, todo su cochino metabolismo está lento. Entre más peso tienes por encima del nivel que deberías tener, biológicamente tus células están más viejas, entonces no te vas a recuperar. Te va a tardar mucho más tiempo de recuperarte que si estuvieras saludable. Entonces, ya vivimos una pandemia, si nos están escuchando, ya la sobrevivimos, espero. O sea, ¿qué más jalón de orejas necesitamos? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Cuidarse implica seguir usando cubrebocas, seguirse lavando las manos. Probablemente esto no va a acabar ni el siguiente año, o sea, no van a declarar como terminada la pandemia, aunque tengamos muy buenos números. Ya vimos que algunos de las cifras que di en países que al principio habían manejado de forma heroica Elocuente. la pandemia, hoy se los está cargando la fregada de todas formas. Entonces, es imposible a estas alturas con temas de la globalización que estemos aislados entre países. Es imposible. Entonces, si a otro país le está yendo mal, consideremos que vamos a tener contacto con ellos. Es más, nuestro querido presidente en esta asamblea de la ONU
que no se pone el pinche cubrebocas, a ver si no regresa con otro bicho. Ándale, exactamente. Entonces, por favor, cuídense. Muy bien, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como Mágico México, con J y con K, en ambos casos. Y también nos pueden mandar escribir, exacto, un correíto a mexicomágico@gmail si nos quieren contar algún dato que se nos pasó, mentar la madre, proponer algún otro dato. Nunca recibimos ningún cuento, historia, audio sobre los temas macabrones que hablamos el mes anterior, pero los invito a que nos manden ya sea continuación de eso o de que estamos tomando hoy, que es tercera parte, del COVID. Así es. También recuerden que nos pueden escuchar, más no ver en YouTube, como México Mágico. Suscríbanse, dejen su pulgar hacia arriba, dejen sus comentarios. Y cualquier otra cosa, ahí nos los pueden dejar en la caja de comentarios. Mándanos su correo, déjenos en las redes sociales. Debemos estar pendientes. ¿Sale? Y recuerden, como dice Betty, no se quiebren mazapanes. Ánimo, Bye. perros. Bye. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos, Nos faltó salsa de la que pica.